Gracias, Jesús. ¿Cómo se sienten? Wow, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dile, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El diablo no le gusta que tú le digas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias que no tengo dolor en el cuerpo. Gracias que toda aflicción se va en el nombre de Cristo Jesús. Gracias que las deudas son canceladas sobrenaturalmente. Gracias, Padre, por ese milagro, por esos señales y prodigios al favor de mi vida en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, que me enciende en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. ¿Saben por qué tengo este libro? Se lo voy a enseñar. Porque este es el libro que vamos a estar dando clase. Voy a estar dando clase, mi esposa está dando clase del otro lado. Pero este es el libro que voy a estar hablando sobre autoridad espiritual. Del autor Watchman Nee. Este es un libro bien importante que todos nosotros necesitamos comprarlo y leerlo. Especialmente nosotros que muchas veces no tenemos disciplina para nada. No somos obedientes para nada. Y Dios nos quiere enseñar disciplina y obediencia. Porque si no tenemos obediencia a Dios y a nuestras autoridades, entonces no vamos a tener autoridad para echar fuera demonios, ni para orar por los enfermos, ni reprender el demonio detrás de los hermanos, detrás de la suegra o del suegro, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bendiciones. Así que vamos a hablar sobre ese tema que es bien importante. Yo crecí, me he dicho, sin ver autoridad, sin disciplina y sin nada. Pero quien me enseñó a mí a tener disciplina y respetar la autoridad fue el Espíritu Santo. Así que si tú has tenido una vida desordenada, sin darle, sin respetar la autoridad, hacer lo que te da la gana, entonces tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque tienes derecho legal para que el diablo te ataque a ti en la finanza, en la salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si tenemos puertas abiertas que no respetamos la autoridad de Dios y la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, nuestros pastores, nuestros líderes, el esposo sobre la esposa, si no respetamos la autoridad, entonces tenemos puertas abiertas y tenemos que arrepentirnos y cerrarlas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aunque digas, yo soy una esposa obediente o yo soy un hijo obediente a Dios y a mis pastores, pero como quiera tenemos que arrepentirnos porque la desobediencia entró desde Adán y Eva. Ellos le fallaron a Dios y no obedecieron a la autoridad de Dios. La desobediencia y la rebeldía a la autoridad entró desde Adán y Eva. Entonces ese es un punto que tenemos que arrepentirnos. Desde Adán y Eva tenemos que arrepentirnos por haber, ¿cómo se dice? No haber respetado la autoridad de Dios. Eva no cumplió con la autoridad de su esposo y Adán y Eva no respetaron la autoridad de Dios. Entonces ahí vino ¿cómo se dice? El espíritu de rebelión que entró desde, ¿cómo se dice? El espíritu de rebelión entró ahí a sus corazones cuando desobedecieron la autoridad y el mandato de Dios. Amén. Vamos a empezar con este tema de autoridad espiritual. ¿Quieren? Ok, voy a empezar sobre ustedes en su país lo pueden chequear, lo pueden buscar, lo pueden leer de autoridad espiritual Watchman Nee. Lo pueden chequear allá en su casa, allá en sus países. Lo pueden comprar, lo pueden leer. Especialmente si tú tienes deseo de Dios ha puesto en ti quieres ser un líder de una célula, quieres ser un líder de ser pastor, profeta, evangelista, etcétera. Yo le recomiendo ese libro a los 5 ministerios y a los que tienen ganas de ministrar y a los que están en proceso de aprender a ser discípulos de Dios. Amén. Voy a leer un poquito porque yo sé que muchos no tienen este libro, especialmente la célula ahí en Panamá, no tienen este libro, pero cuando yo vaya a Panamá en el nombre de Jesucristo se lo voy a llevar a mi mamá para que ustedes lo lean allá con calma. ¿Ok? Voy a decirle un poquito la historia sobre este hombre llamado Watchman Nee. ¿Ok? Fue un escritor cristiano perseguido por los comunistas chinos y pasó los últimos 20 años de su vida en prisión junto a otros ministros como son unos nombres chinos, ¿ok? Suyu, ahí tengo que hablar en lengua para que me salgan los nombres, ¿ok? Watchman Nee se convirtió al cristianismo en 1920 a la edad de 17 años y comenzó a escribir el mismo año. En 1921 conoció a la misionera británica Margaret Barber y quien fue una maestra para él. Mira, jovencito se convirtió a Cristo y con una pasión están en un país comunista, porque saben que en China si te agarran con una Biblia te meten preso y si estás predicando te meten preso. Él comenzó y fue un país, es un país donde, ¿cómo se dice?
no hay una autoridad, es como con miedo. Ellos usan la autoridad con miedo, ejercen la autoridad. El pueblo de China, el comunismo, ejerce la autoridad sobre las personas del pueblo ejerciendo un espíritu de miedo. O sea, es un mal liderazgo lo que está ejerciendo los países comunistas, como el país de Cuba. Cuando yo fui a Cuba, yo tenía que tener mucho cuidado cómo predicaba. Y a veces mi esposa me miraba porque yo predicaba duro. Yo decía, tenemos que arrepentirnos desde el Capitolio y hasta abajo de las brujerías y todo eso. Y yo decía, oh my God, porque el país es un país comunista, y los países comunistas, ellos controlan a la gente a la manera de ellos, con un espíritu de miedo y no un buen liderazgo. Y entonces en la iglesia de Dios, muchos pastores, y me voy a adelantar, muchos pastores ejercen el espíritu de miedo y no ejercen un buen liderazgo sobre las personas. Entonces las personas se someten a esos pastores, a esos líderes, porque han caído sobre ellos un espíritu de miedo y a la vez un espíritu jezabelico. Y los manipula, los controla y le infunde miedo a que si no se someten a la autoridad de ellos, un rayo y un trueno le va a caer encima. Y un accidente o maldición le va a caer encima. Entonces, eso es lo que está pasando muchas veces hoy en día en el liderazgo, en los pastores, en los líderes que están ejerciendo ese espíritu jezabelico sobre las personas. Y eso no es un buen liderazgo. Punto. Entonces las personas, tengo miedo de irme de esta iglesia porque el pastor me dijo que me va a caer una maldición. O porque aquel profeta me dijo esto. Entonces eso no es de Dios. No es de Dios. Están actuando como un espíritu comunista, ejerciendo miedo sobre las personas. Y eso no es de Dios. Por eso yo le recomiendo, si tú tienes deseo, algún día has pasado por la cabeza de ser un líder, un ministro, que leas este libro para que tú seas un buen líder sobre las personas. Y no trabajes en un espíritu jezabelico y un espíritu de miedo ejerciéndolo sobre las personas. Porque las personas, Dios quiere moverlas para que crezcan en otro sitio. Y Dios quiere levantarlas, pero los pastores jezabélicos y controladores ejercen ese espíritu, yo le llamo espíritu de terrorista, de miedo, de jezabélico, que las personas no pueden crecer. Quieren crecer, pero ellos dicen, no. Ahí te quedas sentadito, que aquí yo solamente puedo profetizar, aquí solamente yo puedo orar por los enfermos y tú no. Y es que está actuando como espíritu comunista, como el de allá en Cuba y el de China. Aquí lo único que tiene voz y voto somos nosotros, la autoridad acá arriba. No. Entonces, eso es lo que Dios quiere enseñar en esta clase que le voy a estar dando estos domingos. Que hay que tener un liderazgo saludable. Hay que ejercer la autoridad de una manera saludable. Y hay someterse a la autoridad, pero de la manera saludable, no de la manera del yugo, de la forma como esclavitud, como los negros, los morenos, en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, que se sometían al yugo por miedo a los dueños de ellos. No, ya Cristo nos liberó del yugo. Ya Cristo nos liberó de todo yugo. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Y por eso tenemos que enseñar lo verdadero, para que el pueblo que se está levantando, el pueblo guerrero, esté sometido a Dios y a buenos líderes que le muestren el amor de Dios, no el yugo de esclavitud. Amén. ¿Ok? Gracias, Jesús. Ok, voy a hablarle rapidito. No tuvo estudios teológicos formales, adquirió su conocimiento mediante el estudio detallado de la Biblia y de la lectura del libro de autores cristianos de gran peso. Durante los 30 años de su ministerio, inició en 1922, Ni viajó a través de China, fundando iglesias en comunidades rurales y dictó conferencias sobre temas cristianos en Shanghái. Y en 1952 fue encarcelado a causa de su fe y permaneció en prisión hasta su muerte. ¡Wow! Y aún así este hombre de Dios escribió este libro de autoridad espiritual cuando las autoridades sobre él eran malas. De verdad este hombre tenía el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Tener el corazón de Él y hacer las cosas conforme a su voluntad. Sin actuar en un espíritu jezabelico y también no actuar con un espíritu llanero solitario. Que ahora les voy a decir. Gracias, Jesús. Dios ha diseñado, esta es la introducción, vamos a empezar. Ustedes allá ya tienen unas cuantas páginas allá en México. Dios, ahí la pueden volver a leer. Dios ha diseñado bendiciones espirituales para ti cuando estás apropiadamente apasionado bajo autoridad espiritual de vida. Cuando tú estás en una autoridad, bajo una autoridad espiritual de vida, que tienen el amor de Dios, tienen el amor del Padre, entonces tú vas a comenzar a dar los frutos de acuerdo al árbol. Si esos pastores y esos líderes, esos profetas, etcétera, tienen el corazón de Dios, tienen un buen fruto, tienen un buen liderazgo, caminan en una buena autoridad, en una autoridad genuina de Dios, tú vas a comenzar a mostrar los frutos de Él, de esos
papás espirituales en tu vida para mostrarlo a otros y vas a ser fruto de amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Vas a mostrar la comunión en tus hermanos. Pero si tú estás en un ministerio donde ahora mismo, digamos, solamente el pastor es el que hace y deshace y lo demás, siéntese que estás calladito, entre más calladito más bonito, porque un pastor en Puerto Rico me decía eso a mí, entre más calladito más bonito me decía. ¿Por qué? Porque no quería que el Juan Bautista dentro de mí saliera y dijera unas cuantas que teníamos que arrepentirnos en la iglesia. Entonces me decía a mí y a mi esposa, calladito se ve más bonito, hasta que Dios me sacó de ahí, porque no era una autoridad saludable. Entonces, como no era una autoridad saludable espiritual, yo no iba a crecer. Yo no iba a crecer eficazmente. Dios tuvo que sacarme de ahí, traerme acá, entrenarme y enseñarme la verdadera autoridad espiritual. Porque ese libro yo estudié también en la escuela allá en Puerto Rico. Y déjame decirle que se me hacía tan difícil leer ese libro por las autoridades que yo tenía. Las autoridades que yo tenía no eran fáciles. Y yo decía, ay Dios mío, ayúdame a someterme a esta autoridad cuando esta persona es un grosero y un patán. Ayúdame a someterme a la autoridad de mis pastores allá en la iglesia cuando son como se dice, bien jezabélicos. Ayúdame, Espíritu Santo, a someterme para que en el tiempo debido tú bregues con mi carácter, trates con mi carácter a la vez en medio de toda esta situación para que tú me saques en un momento dado y tú me puedas levantar. Amén. Pero cuando tú tienes una autoridad saludable, un profeta saludable, un apóstol saludable, una pastora o pastor saludable, tú vas a poder crecer debidamente y dar los frutos de Cristo. Porque ellos están siendo sanados, ellos han sido pastores, líderes que están sanados, que están restaurados, que el amor de Dios está en sus corazones, que ellos no son jezabélicos. Entonces ellos van a comenzar a impartir en ti, y a impartir en ti, entonces tú vas a comenzar a crecer. Y en el momento dado donde Dios te dice que te quiere mandar una misión, tú se los compartes a tu autoridad, y la autoridad de tus pastores, tus profetas, etcétera, apóstoles. Ellos oran, ellos juntos contigo oran, y para que sea el tiempo de Dios para lanzarte al ministerio. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy en día. Ya esos cristianos están sentados y dar fruto y llegan ahí a viejos y nunca hacen nada, porque los pastores nunca los entrenan y nunca los capacitan y nunca los envían. Eso se está acabando ya, porque hay un pueblo guerrero que Dios quiere levantar, pero también un pueblo guerrero que tiene que aprender lo que es autoridad espiritual genuina, no jezabélica ni controladora. Amén. Vamos en este estudio a examinar puntos importantes para el avance de nuestro caminar espiritual. Cómo relacionarnos con aquellas personas que Dios coloca en nuestras vidas para rendirle cuentas, y también cómo comunicarnos con aquellas personas que Dios nos ha dado para ser su autoridad espiritual. Cuando todos estos requisitos están alineados, el poder de Dios y su autoridad será manifestado aquí en la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Estoy emocionado porque este es un tema que se necesita mucho dentro de las iglesias, del ministerio, en la familia. Es un tema bien, bien importante. El diablo no quiere que se hable de autoridad espiritual, porque si tú aprendes lo que sabe, verdaderamente sabes lo que es autoridad espiritual, tú vas a derrotar al diablo. Donde quiera que tú vayas, lo vas a derrotar. Y autoridades donde quiera que tú vayas. En la carretera, tú tienes que respetar la velocidad. Si es 45, no es 55. Si tú vas digamos, a un banco y está el seguridad, tú tienes que respetar al seguridad que está ahí. Vas a la escuela, tienes que respetar a los maestros que están ahí. O sea, este mundo está todo regido por autoridad. El mundo, el universo fue creado por autoridad de Dios. Todo está basado en autoridad. Vas al supermercado, la cajera está en su cajita, eso es la autoridad de ella, nadie puede meterse allá, eso le pertenece a ella. Tú vas al hospital, los doctores están encargados, ellos son los líderes ahí. Donde quiera que nosotros vayamos hay una figura de autoridad. Entonces el problema número uno que tenemos nosotros, que hemos crecido sin padre o sin una madre, una persona de autoridad, que nunca hemos visto autoridad en nuestras vidas. El problema número uno es que se nos hace difícil a nosotros someternos a una autoridad. Se nos hace difícil. Ok, yo crecí sin autoridad, sin que me dieran un buen reflejo de lo que es una autoridad. Yo no respetaba a la policía, yo odiaba a la policía, no la respetaba. Se me hacía difícil respetar a la policía. Si aquí lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar a ti y a mí continuamente es que donde quiera que vayamos hay una autoridad.
y tenemos que respetarla. Cuando tú estás en tu casa, ¿verdad, Fernando? Alguien de afuera quiere meterse, esa es tu casa, esto es tu autoridad, ¿verdad? Sí. La cuestión es lo siguiente, que nosotros no estamos viéndolo a ese punto. Nos movemos aquí, nos movemos allá, hacemos y deshacemos y como si nada, porque no estamos viendo que hay una autoridad detrás de todo eso. Hay una ley detrás de si te come la luz roja y cruzas y el policía te ve, te chavaste con la autoridad, te va a meter el ticket. Vas en 45 y le metes a 55 y el policía te ve, te chavaste. Porque aunque tú no ves es que yo no vi el letrero. Sí, no lo viste, pero esta es una área de 45 que lo pasaste hace rato y no lo viste. Pues sigue siendo una área de 45 hasta que haya un cambio a 55. El punto es que nosotros hacemos eso mucho, ¿verdad? Dentro del cristianismo. Nos comemos la luz, nos comemos muchas veces la luz. Cruzamos de 45 a 55 y después a 65. Y queremos reprender, echar fuera demonios y no estamos sometiendo a la autoridad de la tierra. Amén. ¿Y cómo vamos a reprender, echar fuera demonios si no tenemos autoridad? Porque no hemos respetado la autoridad. Los demonios se sometían a Jesucristo porque él se sometía a la autoridad del Padre. Los demonios se sometían a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque ellos se sometían a la autoridad del Padre, pero también a la autoridad de Dios, pero también se sometían al concilio que estaba en Jerusalén. Si nosotros andamos por ahí como llaneros solitarios y haciendo y deshaciendo y podemos hacer y acá y creemos que no tenemos que someternos a ninguna autoridad, estamos bien mal. Porque el diablo está sentado en una ventana viendo qué desobediente tú eres a Dios, qué desobediente tú eres a tus padres, qué desobediente tú eres a la palabra de Dios y qué desobediente eres cuando un líder te manda a hacer algo de la buena forma y te dice, no me da la gana, manden al otro. Entonces el diablo está sentado en una ventana observándote a ti porque sabes que tú no tienes derecho legal, no tienes autoridad para reprenderlo y él tiene derecho legal para atacarte a ti. Entonces esos son los puntos que tenemos que arrepentirnos. Si hemos sido rebeldes desde Adán y Eva para acá, si nuestros padres fueron rebeldes, no le sirvieron a Cristo, fueron rebeldes en no dar sus diezmos y ofrenda, fueron rebeldes que diezmaban el dinero al licor y a la droga, todo eso tenemos que arrepentirnos. Y entre más nos arrepintamos de toda rebeldía y de todo espíritu de rebelión en nuestros corazones y en nuestras vidas, vamos a comenzar a ver el breakthrough y el rompimiento en áreas que hemos estado esperando por mucho tiempo. Porque el arrepentimiento hace que tú le cierres la puerta al diablo y el diablo no tenga derecho legal. Pero si no hay arrepentimiento, por las veces que tú has sido rebelde a Dios, a su palabra, o a un líder, o a tu esposo, etcétera, etcétera, o a tu jefe en el trabajo, todo eso, las veces que hemos sido rebeldes, aún ir en la autoridad, en la carretera, y no respetamos la velocidad, y eso es rebeldía, porque no estamos sometiendo a la autoridad de la tierra, aún todo eso le estamos abriendo puerta al diablo para que nos ataque. Entonces en esta hora el Señor, yo me arrepiento por las veces que he sido desobediente, por las veces que me he comido la luz roja, por las veces que en vez de 45 voy a 55 o a 75. Yo me arrepiento, Dios, por las veces que yo me arrepiento, Dios, vamos a decir, yo me arrepiento, Dios, desde Adán y Eva, que te desobedecieron a ti, Señor, que no fueron obedientes a ti, Señor, que escucharon la voz de la serpiente y no te sometieron a tu autoridad, Dios. Padre, yo me arrepiento en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús Nazaret, desde Adán y Eva, Dios, y te pido, Padre, perdón, Dios. Yo me arrepiento por las veces que he sido desobediente a mi padre, a mi mamá, en el nombre de Cristo Jesús. Yo me arrepiento por las veces que he sido desobediente a mi autoridad, aunque muchas veces mi autoridad ha sido difícil, pero Dios, mi sometimiento me va a hacer libre para que yo no repita el error de mi líder, Señor amado. Yo me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús de toda rebeldía que ha habido en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, y por no respetar la autoridad, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Ok, ¿qué es autoridad? Es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas, personas que están debajo de ti. A mí me gusta contar historias. Hubo una persona que ya Dios se llevó de la iglesia. Esta persona un día me dice, ay, se siente bien estar se siente bien que te rindan pleitesía o que dependan de ti, algo así. ¿Y por qué tú dices eso? Porque me tocó, y yo estuve ministrando a una persona así, y se sintió bien porque me estaban, y me quedé, oh my God. Tú no estás listo para ministrar a nadie. Tú no estás listo para echar fuera demonios. Tú no estás listo ni para profetizar. Tú no estás listo para moverte en los dones que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque si tú crees que la autoridad es para que los demás se sometan a ti y te rindan pleitesía a ti como los países comunistas, estás bien equivocado.
Y yo me quedé, wow. Él se sentía bien porque otras personas lo pusieron en alto a él porque él estaba orando por ellos y estaba profetizándole y orando por echándole fuera demonios de enfermedad. Y él decía, me decía, se siente bien tener autoridad sobre otras personas. Me quedé, oh my God. Yo decía, wow, no estás listo para nada. Porque la autoridad, o sea, lo que pasa hoy en día, lo más triste de lo que pasa hoy en día es que muchos de los que, si no tienen un corazón sanado y están en autoridad, eso es lo que van a hacer. Van a esclavizar a las personas para que estén debajo de ellos y se sometan a ellos con espíritu de miedo y jezabélico, porque están ejerciendo espíritu jezabélico sobre ellos. Entonces, por eso es bueno que continuamente, Señor, sana mi corazón de todo trauma. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo rapidito. El corazón de la persona es probado cuando se le da un poquito de autoridad. Si le da un poquito de autoridad y la persona comienza a actuar como Superman y con el pecho bien así, como el pavo real, quiere decir que esa persona no está lista. ¿Por qué? Porque tiene heridas, tiene traumas, tiene bajo estima, tiene rechazo. Entonces, cuando se le da un poquito de autoridad, que cree que ya puede volar y ya puede mandar un poquito una persona y hacer esto y lo otro, y si esa persona no está sanada de esos traumas, va a comenzar a ejercer un espíritu jezabélico y controlador y manipulador, y va a comenzar a subyugar las personas que están debajo de ella. ¿Por qué? Porque ese corazón no está sanado. ¿Me entiendes? Entonces hay muchos pastores, apóstoles, etcétera, etcétera. Y no me pregunten por nombre porque no los voy a decir. Que yo conozco, y yo he visto, que ellos operan en ese espíritu y digo, wow. ¿Por qué? Tienen mucho bajo estima, tienen mucho rechazo, tienen mucha espíritu de orfandad y todo eso. Entonces se les da un poquito de autoridad. Entonces ellos quieren, tristemente, las personas se someten a ellos porque están buscando el amor del Padre, están buscando ser aceptados, están buscando muchas cosas y se someten a ese espíritu porque ellos están buscando ser amados por alguien. Entonces estos líderes necesitan pasar por una sanidad interior antes de ejercer el liderazgo. Las personas necesitan pasar por sanidad interior antes de conocer la verdadera autoridad espiritual, antes de ejercer un liderazgo. ¿Por qué? Porque va a comenzar a controlarlo de la forma como el diablo hace con las personas. Y eso no es correcto. Están operando el mismo espíritu de rebelión que estaba detrás de Satanás. Entonces, por eso es que nosotros vemos que la gente se frustra, la gente se va de la iglesia, porque los líderes comienzan a operar en ese espíritu. Y la gente se va golpeada, la gente se va herida, porque están buscando el amor del Padre en un líder, en una pastora, en un pastor, o un profeta, apóstol, etcétera, etcétera. Que ellos están heridos también, están golpeados y comienzan a usar su autoridad espiritual de la forma como Satanás lo haría. Y eso es la necesidad. Así que en este curso, dile, Señor, en medio de esto, sana mi corazón, Dios, en el nombre de Jesucristo. Sana mi corazón. Porque aún los esposos comienzan a moverse en un espíritu jezabélico y controlador y manipulador sobre la esposa. ¿Por qué? Porque ellos están heridos, ellos tienen heridas, tienen dolor, tienen tristeza, como si su corazón está lleno de huequitos, como yo he profetizado muchas veces y he visto muchos huequitos en los corazones. Su corazón está lleno de huequitos, entonces tienen un poquito de autoridad. Allí es que le entra el espíritu de machismo y quieren aplastar a la mujer. Y eso no es correcto. O igual la mujer tiene un poquito de autoridad y comienza a gobernar a los hijos, pero de la forma incorrecta, porque tiene heridas de su papá, de otro esposo, etcétera, etcétera, de su propio esposo que abusó verbalmente de ella y ejerció una autoridad incorrecta sobre ella. Entonces ella comienza a impartir eso mismo sobre sus hijos. Entonces los hijos se amargan, se frustran, tienen ira, tienen coraje y se van de la casa y se meten en la droga y cosas así. ¿Por qué? Porque esa madre no supo ejercer una buena autoridad sobre sus hijos porque está herida. Gracias, Jesús. Voy muy rápido, ¿verdad? Okay. Bien. Ok, ¿qué es autoridad? Es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas. Todos tenemos autoridad, ¿verdad? Todos queremos tener autoridad. Todos. Sí. ¿Verdad? Pero, ¿para qué queremos tener autoridad si no tenemos un corazón sano? Si no tenemos un corazón sano, vamos a tener un revolú, un desorden en nuestras vidas, porque si no hay autoridad, si no hay autoridad en nuestras vidas, vamos a ser
vamos a tener un caminar desordenado en el camino del Señor. Y todo lo que hagamos va a ser desordenado porque no nos sometemos a ninguna autoridad. Y decimos que nos sometemos a la autoridad de Dios, pero en realidad no, porque nuestra vida está hecha añico, está en desorden. Y eso es lo que quiero ayudarte, a que si tú has caminado así, el Espíritu Santo te ayude a que camines en la verdadera autoridad de Dios. Y te sometas a Dios, a su autoridad, te sometas a la palabra de Dios, que no es tu voluntad más, sino la de Él, y te sometas a tus autoridades. Y que si tienes autoridades jezabélicas, controladoras, puedas orar por ellos, que ellos se arrepientan de ese espíritu jezabélico. Pero si ellos insisten en ese espíritu jezabélico, Dios te va a mover a otro lugar donde tú puedas crecer saludablemente, ser sanado, restaurado. Y en un momento dado el Espíritu Santo te va a enviar a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Gracias, Jesús. Dice, miren esto. Personas que están subordinadas, sometidos, acatar, sujetar, obedecer, opuesto de rebelde. Una persona rebelde no se somete, no acata órdenes, no obedece ni a la abuela. Entonces, eso es lo que Dios quiere sacar de nosotros. Si hay cosas aquí, rebeldía, que no nos sujetamos a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice, no forniquéis. Pero la persona la lee, pero sigue fornicando, y entonces, ¿se está sometiendo a la palabra de Dios? ¿Está sometiendo a la autoridad de Dios, de su palabra? No, pero después va a echar fuera demonios. Y le voy a hablar algo rápido. En la guerra espiritual, este es un tema bien importante. La gente en la guerra espiritual quiere echar fuera demonios, pero no se quiere someter a su autoridad. No se quiere someter a la autoridad de Dios, ni a la palabra de Dios, ni a sus pastores, ni a sus líderes. No se quiere someter a la autoridad. Entonces, ese es el punto que muchos piensan que pueden hacer guerra espiritual viviendo en pecado, o no diezmando, o no ofrendando. Entonces, ¿cómo van a operar en autoridad espiritual si no se someten primero a la palabra de Dios y a sus autoridades? Amén. Gracias, Jesús. Búsqueme, por favor, Marcos 16, versículo 19. Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, ejerce su autoridad sobre su iglesia. ¿Ustedes creen que si Jesucristo no se fuera sometido a la autoridad de Dios aquí en la tierra, ¿ustedes creen que Jesucristo fuera podido estar sentado a la diestra del Padre? No, jamás. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hay otra escritura que dice que estamos juntamente con Cristo sentado a la diestra del Padre. Hay una escritura que habla así, nosotros que está en Colosenses. Estamos juntamente con Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo nosotros vamos a poder estar sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo si no nos sometemos a su autoridad? Si no nos sometemos a su palabra, si no nos sometemos a las autoridades. Es imposible que estemos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios, como dice la palabra, si no nos sometemos a su autoridad. Es imposible. Entonces, ¿cómo podemos decirles que las cosas se sometan al nombre de Cristo Jesús si nosotros somos los primeros desobedientes que no nos sometemos al nombre de Jesús? ¿Me aman? ¿Me siguen amando? Sí. Okay. Yo hubiera querido que esto me lo fuera enseñado pastores en el pasado, pero nunca nadie me lo enseñó. Lo aprendí a catazo limpio. Lloro, gana de quit, de renunciar, de irme. Y el Espíritu Santo dice, no te vayas. La primera vez que cuando Dios comenzó a bendecirme a los 22 años, y comenzó la guerra por aquí, y gente atacándome por todos lados, y Dios me llevó a esta mansión, que se puede decir allá en Panamá. Yo estaba loco, pero decía, quit, no continúo. Me voy de aquí. Ya estoy cansado que la gente esté hablando de mí. Estoy cansado que me estén atacando. Me voy de aquí. Estaba recién convertido, apenas 2 meses por ahí. Y el Espíritu Santo, cuando yo iba por puerta afuera, el Espíritu Santo me dijo, si te vas de aquí, te la voy a poner más difícil. Así que te sometes a mi autoridad, que yo estoy bregando con tu carácter. Porque yo tenía la costumbre de correr. Siempre un problemita, ¡fum!, corría. No lo confrontaba. Entonces, Dios me dejó ahí. Y aprendí a someter mi carácter a Dios para someterme a su voluntad y a su autoridad por lo que Él quería hacer conmigo. Pero si yo me fuera ido, me la fuera puesto más difícil, quién sabe cómo estuviera, quién sabe, quién estuviera aquí enfrente de ti ahora mismo, enfrente de las cámaras. Quién sabe dónde estuviera. Pero yo dije, no, mejor me quedo, mejor hago la voluntad de Dios, porque si no hago la voluntad de Dios me va a ir bien mal. Así que mejor me someto a su autoridad. Y fueron lágrimas, lloro, vigilia, pero gloria a Dios que me sometí, el Espíritu Santo me ayudó, porque si no, quién sabe qué pasaría conmigo.
Eso es lo que te quiere decir. Si te sientes que quieres salir corriendo de un sitio, de un trabajo, o de una iglesia, o algo así, sométete a la autoridad de Dios, sométete a tu palabra, sométete a tus líderes, aunque sean difíciles. Ora, busca su rostro, que en un momento dado Dios va a ver tu corazón y te va a levantar y te va a mover a donde tú puedas crecer y dar verdaderamente fruto para el reino de Dios. Amén. Pero eso es que tú tienes hambre por Dios y quieres crecer espiritualmente. Pero si no quieres crecer espiritualmente y estás conforme, no estás sentado, nunca vas a hacer nada para Dios. Y aunque hagas para Dios, no vas a poder hacer eficazmente lo que Dios te mandó, porque Dios te quiere mover para que tú crezcas en otro sitio. Amén. Gracias a Jesús. Ok, vamos a buscar Efesios 2 ahora y 4 y 6. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Jesús estaba unido al Padre porque se sometía a su autoridad. Nosotros, si nos sometemos a la autoridad de Cristo, vamos a estar juntamente con Cristo sentados a la diestra del Padre. Pero si no nos sometemos a Jesús, aunque digamos que sí, pero el Dios sabe y el diablo sabe, imposible que podamos ejercer la autoridad 100% si no nos sometemos a su autoridad continuamente, no a medias. Yo me someto a la autoridad de Dios a medias. Voy a la iglesia el domingo y el sábado y el lunes estoy tomando cerveza. Me someto a autoridad a medias. Tengo un mes que no fornico, pero el otro mes ya cayó. Eso es someterse a esa autoridad a medias. Entonces Dios no quiere ya de nosotros cosas a medias. Él quiere de nosotros 100% para poder que nosotros podamos ejercer la autoridad que verdaderamente Dios quiere ejercer aquí en nosotros, aquí en la tierra. Gracias, Jesús. ¿Sabes? Por eso la iglesia está débil. ¿Sabes que por eso la iglesia está chueca? Por eso que nosotros, el cuerpo de Cristo está como está. Porque no se somete a la autoridad de Dios. Hay pecado, hay inmundicia, hay idolatría. Y no le echen, no, que los católicos solamente son los idólatras. No, nosotros los evangélicos, los pentecostales, muchas veces también somos idólatras al trabajo, al dinero, al pecado. Y no le entregamos eso a Dios en obediencia y nos sometemos a su autoridad para que Él nos limpie de todo eso, para que de verdad la autoridad de Dios en nosotros la podamos reflejar en este mundo. Amén. Gracias, Jesús. Wow, siento la unción. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por eso es que la iglesia no tiene autoridad, porque no se somete a la palabra de Dios. Gracias, Jesús. La autoridad de Dios rige todas las cosas. Su autoridad lo representa a Él mismo. Dios está por encima de todas las autoridades y todas ellas están debajo de Él. Así que todos los gobiernos, nuestras familias y todos están regidos por la autoridad de Dios. Tú quieres que el diablo huya de tu matrimonio, de tu familia y esa depresión que te ataca. Dile, Espíritu Santo, ¿dónde yo estoy cojeando que no me he sometido completamente a tu autoridad? ¿Dónde, Dios? Si hay iniquidades causadas porque mi familia, mis antecedentes, no se sometieron a tu autoridad y a tu autoridad, Dios, y fueron unos rebeldes a ti, Dios, ¿dónde está ese pecado, esa iniquidad para que yo me arrepienta, Dios? Y esa puerta se la cierra el infierno y el diablo. En el nombre de Cristo Jesús, que ahora yo quiero caminar en obediencia y haciendo tu voluntad, Dios, y no siendo desobediente a ti como lo fueron mis antecedentes. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hay una figura que yo quería traer, pero no me llevé el USB para la casa. Pero vamos a hablar. Ustedes han visto la figura del arca del pacto, ¿verdad? Los dos querubines que están así. Ok. Imaginen eso. ¿Qué fue lo primero que Dios... Ok, gracias, Jesús. Dios, ¿qué hizo en el huerto del Edén? Al hombre, después la mujer. Dios los puso ¿para qué? Para ejercer la autoridad de Dios aquí en la tierra. ¿Verdad? ¿Qué es lo que el diablo quería de Adán y Eva? No era sus cuerpos. Él usó el cuerpo de una serpiente. Lo que el diablo quería de Adán y Eva era robarle la autoridad. La desobediencia te roba la autoridad. La rebeldía
y la desobediencia a los mandamientos de Dios y a las autoridades te roban autoridad a ti para tú echar fuera demonios, para tú ejercer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces lo que el diablo va en busca de nosotros los cristianos es robarnos la autoridad que ya Jesús nos la dio a nosotros, pero nosotros no hemos tenido la revelación. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle al Espíritu Santo, dame la revelación de verdaderamente de tu autoridad. Entonces el diablo va detrás de los cristianos para robarle la autoridad. Porque al robarle la autoridad, ya ellos no van a tener autoridad para moverse en lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo la roba? Con contiendas, con pleitos, con discordia, con fornicación, con pecados, desobediencia a los padres, desobediencia a las autoridades, desobediencia a los estatutos de Dios. Todo eso es la forma que el diablo va a usar para que tú no tengas poder para reprenderlo a él. Te roba autoridad, tú no tienes poder. Eso fue el Espíritu Santo que me lo dio ahora mismo, no está en el libro. Amén. Dice, la autoridad de Dios rige todas las cosas. Dile, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero que tu autoridad rija cada área de mi vida, mi familia, mis hijos, mi ministerio, si tiene ministerio, y nuestro ministerio, el ministerio de Dios. El ministerio de Dios que es tuyo, Dios. Yo quiero que tu autoridad sea ejercida en cada área de mi vida, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y si mi hijo y mi hija es rebelde, Espíritu Santo, es porque yo le he abierto las puertas en un momento dado en el pasado, o mi hay de rebeldía en mis antecedentes, y tengo que arrepentirme, Dios, en nombre de Cristo de Jesús, para que ese espíritu de rebeldía y de rebelión no sea traspasado a mis hijos y a mi familia. Pero yo tengo que arrepentirme primero, Dios, ante ti, y cerrar esa puerta para que ese espíritu no siga operando más en mi familia ni en mi propia vida, en el nombre de Jesús. Amén. El arca del pacto. ¿Han visto las dos figuritas? Hoy la quería grabar, no pude hacerlo. ¿Han visto los dos angelitos que están así? Ok, el matrimonio es así. O sea, se cubren unos a otros. Hoy yo no puedo orar por ti, tú oras por mí. Yo no puedo orar, tú no puedes orar por mí hoy, yo oro por ti. Entonces el matrimonio es una cobertura donde Dios los ha puesto en una casa y ellos van a gobernar. Si tienen a Dios en sus corazones, van a gobernar a sus hijos, van a gobernar lo que Dios le ha dado con el temor de Dios, reverenciando primeramente no al hombre, sino a Dios. Entonces la autoridad delegada va a venir sobre ellos y ellos van a ejercer, si tienen un corazón saludable, un corazón sano, ellos van a ejercer la autoridad genuina de Dios a su familia y a su sobrina, a las personas que están alrededor de ellos, que Dios ha puesto ahí cerca de ellos, como sus sobrinos, si hay un sobrino viviendo, etcétera, etcétera. Ellos van a, porque están así, ellos están guardando el arca del pacto, ok. La autoridad de Dios que Dios ha depositado en ti, tú vas a guardar que el temor de Dios y la santidad de Dios esté en tu casa, y ningún espíritu de rebeldía o enfermedad o pecados o problemas que quieran venir a atacar a tu familia, a tus hijos, tú no lo vas a permitir que entre, porque tú estás cuidando la presencia de Dios con tu esposa en esa casa. Los dos están así de hombro a hombro. Los dos están así, cuidándose unos a otros. Entonces se someten la autoridad de Dios y se someten la autoridad unos hacia otros, sin ejercer un espíritu jezabelico, sino en el Espíritu de Dios, que es el que gobierna sus vidas, y ellos puedan ejercer la autoridad de Dios con una casa en orden, no en desorden. La verdadera autoridad de Dios trae orden, no desorden. Entonces esos padres, como el arca del pacto, ahí van a traer el orden de Dios, porque lo han aprendido de la palabra de Dios y lo imparten a su familia. Amén. Y el desorden no va a poder entrar. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ok. Así que, gracias, Espíritu Santo. Así que el hombre de la casa tiene que levantarse como ese sacerdote y junto a su esposa ejercer un buen liderazgo. Si una esposa que una mujer no tiene un esposo, pues Dios va, ¿cómo se dice? La va a apoyar a ella para que ella ejerza una buena autoridad sobre sus hijos. Si el esposo no tiene una esposa, está solo y tiene un corazón recto, él va a ejercer la autoridad genuina de amor, de compasión, de sabiduría a sus hijos, para que sus hijos crezcan en el temor de Dios, en
no una vida de desorden, sino de orden, porque la autoridad de Dios, vuelvo y repito, cuando tú estás sometido verdaderamente a la autoridad de Dios, te trae orden a tu vida. Yo era un desordenado de primera, pero el Espíritu Santo me enseñó a someterme a la autoridad, a las autoridades, a mis apóstoles, tuve que someterme a la autoridad de mis pastores allá en Puerto Rico cuando estuve viviendo, aún a mis maestros que eran difíciles, que a veces no era muy bonito. Yo tenía que someterme a la autoridad de ellos y Dios veía mi obediencia. Y debido a esa obediencia Dios me pudo levantar y sacarme de ahí más rápido de lo que yo imaginaba. Porque la autoridad te trae orden, te trae dirección. Pero si tú caminas al garete o sin dirección y no te sometes a ninguna autoridad, entonces vas a andar por ahí confundido y cegado, creyendo que estás ejerciendo un llamado cuando Dios todavía no te ha mandado al ministerio. ¿Por qué? Porque todavía tienes que pasar por el trapiche de la purificación para que no seas tus motivos, sino la voluntad de Dios sea hecha en cada proyecto y cada cosa que tú hagas en tu vida y que haya un orden. Amén. La rebelión de Satanás. Lo pueden ir buscando en su casa, Isaías 14, 12 y 15. Pero vamos a buscar, por favor, vamos a buscar Salmo 133. Vamos a buscar, por favor, en su casa. Salmo 133. ¿Lo tienen en su casa? Salmo 133. Gracias, Jesús. Salmo 133. ¿Lo tienen? Vamos a empezar primero y después vamos a hablar sobre ese tema. Así que, ¿estamos aprendiendo? Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Presten atención. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Sobre la barba de quién? La barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Miren esto. Barba de Aarón. El aceite, el vino. Dice, cuán bueno es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, y como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Gracias, Jesús. ¿Por qué yo dije vino? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Pero tú para ser lleno del Espíritu Santo y mostrar el poder de Dios y moverte en lo profético, pero no de la forma profética religiosa, sino el poder del Espíritu Santo es caminando bajo autoridad. Queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo y la llena del Espíritu Santo, pero no nos sometemos a Dios, a su palabra ni a nuestras autoridades para nada. Entonces, ¿cómo Dios nos puede llenar a nosotros? Y si nos llena a nosotros es para redarguirnos, para que nos sometamos. Amén. Dice, para que, ok, gracias Espíritu Santo. Dice, lo primero que empieza es que habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es? Cononia, relación, armonía, acuerdo. Gracias Jesús. Pero, gracias Jesús. Pero ¿cómo se vamos a poder, cómo va a haber armonía y cononia entre hermanos si no nos sometemos a la autoridad de Dios y no nos sometemos unos a otros en el temor de Dios? Imposible. Dice, gracias Jesús. Cuando hay cononia, cuando hay amor, cuando hay paz y hay una buena autoridad sobre tu vida, vas a tener, gracias Jesús, vas a tener, ¿cómo se dice? Tienes acuerdo, tienes armonía entre tus hermanos. Tienes ese entendimiento, que, ¿cómo se dice? Que tienes esa revelación, que al tú compartir como hermano estás caminando en autoridad. Dice, ora unos por otros. ¿Cómo se dice? Estarán juntos si no estuvieran de acuerdo.
Esa es otra escritura. Todo eso tiene que haber una autoridad. La barba de Aarón, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y como el buen óleo sobre la cabeza. La autoridad tiene que venir sobre la cabeza. Y tiene que venir con óleos de alegría, con amor, con cononia, con entendimiento entre más o dos personas. Amén. Porque concordia significa acuerdo o armonía. O sea que este Salmo 103 nos está mostrando a nosotros que si queremos tener una vida de concordia, de concordia, sí, de cononia, de armonía entre hermanos, tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Si queremos vivir juntos en hermanos, tenemos que someternos a la autoridad de Dios. O sea que hay hermanos que se creen más listos que otros porque saben más palabras y saben la Biblia de Génesis, Apocalipsis, quieren ejercer autoridad sobre otro hermanito. Y están actuando en un espíritu jezabélico. Ahí hay concordia, ahí hay unidad, hay amor, armonía. No. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere levantar, gracias Espíritu Santo, Dios quiere levantar dentro de su liderazgo sacerdotes Aarones que desde la cabeza muestren unidad, cononia, amor y una autoridad genuina que venga del trono de Dios. Esos son los sacerdotes que Dios quiere levantar dentro de su iglesia, sacerdotes Aarones. Y esos son los que muestran unidad, amor, cononia, paz entre los hermanos, uno con otros. Una nueva generación de Aarones. Eso es lo que Dios quiere levantar en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde va a enviar Dios bendición y vida eterna? En aquellos que se someten a la autoridad de Dios. En aquellos que caminan en armonía, en entendimiento y en paz con los hermanos y con sus autoridades. En aquellos que se someten a su palabra. Allí Dios va a enviar su bendición. Es imposible que una persona rebelde, con un espíritu de rebelión, con un espíritu rebelde y de rebelión como Satanás, es imposible que la alegría, que la paz, que la armonía esté en su vida. Y es imposible que la bendición de Dios esté sobre su vida. Porque Dios va a enviar su bendición sobre aquellos que se someten a su autoridad. Y a la autoridad de su palabra y a sus líderes. Es como una persona que puede, dice, pastor, yo lo quiero mucho, pero yo voy a comenzar allá a predicar en Facebook, yo voy a hacer y a deshacer, voy a predicar ya. Y yo le digo, pero es el tiempo de Dios. Vamos ahora. No, pastor, ya yo estoy listo porque yo sé mucha palabra, yo sé mucha letra. Pero estás caminando en armonía conmigo y con Nonia para orar y buscar la voluntad de Dios para ver si es el tiempo. No, pastor, ya yo estoy listo, ya yo cogí esta clase y lo otro. Pero hay que buscar primero la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, yo te apoyo. Pero si no, no te puedo apoyar porque Dios no me ha dicho nada. No, pues ya yo estoy lista, ¡fum! Y comienza a grabar en el internet, comienza a hacer y a deshacer y a predicar aquí, predicar allá, sin esperar el tiempo de Dios. ¿Está caminando en armonía y con Nonia con su líder? No. Y al desobedecer a su pastor y a su líder, está desobedeciendo a Dios. Porque es una autoridad que Dios delegó dentro de la iglesia. ¿Tú sabes cuántas personas están predicando en Facebook que Dios no los ha mandado? Y cuidado, cuántas personas están predicando ya en Facebook que ni siquiera sus pastores y los apóstoles saben lo que ellos están haciendo. Y cuando vengan los ataques del infierno y del diablo, no lo van a poder resistir. ¿Por qué? Porque están haciéndolo sin la autoridad de Dios, sin el permiso de la autoridad acá abajo en la tierra. Y se tiraron porque tienen la fiebre, está un fiebre que quieren predicar en el internet. Yo lo estoy haciendo por obediencia a Dios porque yo no quería hacerlo. Dios tuvo que hablarme, darme un sueño y someterme a la autoridad de Dios. Señor, me tiro entonces y predico en Facebook. Pero tú sabes cuántas personas están predicando en Facebook que Dios no los ha mandado, ni los pastores lo saben, ni los líderes lo saben. Y ellos quieren predicar. Pero tienen que esperar el tiempo de Dios y someterse a la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, y someterse a sus líderes. Y entonces en el momento dado Dios va a abrir las puertas para que esa persona comience a predicar a través de Facebook y donde sea. Yo no quería. Pero cuando el Espíritu Santo me habló, yo le dije a mis autoridades, le dije a mis apóstoles, voy a comenzar a predicar en el internet, en Facebook, le pedí permiso, todo lo que nosotros hagamos, nosotros vamos, pastores, vamos para Cuba, vamos para allá, voy a hacer esto, le avisamos, le escribimos texto. Y ellos, ok, vamos a estar orando por ustedes. Yo no me ando moviendo sin decirle a nuestros apóstoles,
Yo soy pastor, es cierto. Y hay gente debajo de mí, pero yo también me someto a mi autoridad, porque yo sé que si yo me someto a mi autoridad, a mis apóstoles, yo voy a tener más autoridad para echar fuera demonios, orar por los enfermos y profetizar cuando Dios me lleve a otro sitio, a otras naciones. Si no, entonces ¿qué autoridad va a tener? No va a tener ninguna. Sí, amén. Entonces la bendición Dios la derrama sobre aquellos que se someten a su autoridad y a la autoridad delegada aquí en la tierra. Así que si tú no tienes una buena autoridad delegada aquí en la tierra y tú crees que tu pastor o tu líder, etcétera, es fuerte contigo y ella es sabérico y controlado, deja de criticar y juzgarlo tanto y hablar mal de él, y lo que a lo siguiente es arrepiéntete por las veces que he hablado mal de él y ora delante del trono de Dios. Señor, tú me tienes aquí, tú estás enseñando mi carácter, humildad y someterme a la autoridad, a la autoridad del Señor. Y en un momento dado, Dios, tú me vas a sacar de aquí a un lugar mejor donde yo voy a poder ser entrenado como un guerrero para llevar fruto, a fruto en abundancia, para tu reino y tu gloria, Señor amado. Y mientras tanto me estás purificando, me estás cortando el prepucio, me estás limpiando mi corazón de todo orgullo y de toda falta de sometimiento a ti y a mis autoridades. Me estás limpiando, Dios, para que cuando tú me mandes, Señor amado, yo pueda ser una buena autoridad para los que estén debajo de mí, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Quiénes están ahí? ¿Están aprendiendo? Sí, su hermano nos apoya en meter y dice que no se ve, que tienen problemas. El internet. Sí, y Johnny también dice que se ve borroso, pero nada más son esos dos. Es el internet. Sí. So, Ahorita está Rodrigo, Ingrid, Mónica, Lili, Irma. bendiciones todos. 5. Ok. Alicia también. Sí, esto es lo que, o sea, esto es algo que está haciendo falta en nuestras naciones. Por eso nuestras naciones están como están. ¿Por qué? Porque los líderes que llegan a la presidencia no saben realmente ejercer un buen liderazgo. Y por eso nuestros países están como están. Entonces la iglesia está igual. Tenemos que arrepentirnos por el mal liderazgo que hemos tenido nosotros y la rebeldía que ha habido en nosotros y someternos genuinamente, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y yo no quiero tener un espíritu rebelde, Dios. Yo quiero ser obediente como Jesús lo fue, que fue hasta la cruz. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Ok, tienen Isaías 14, 12, 15. Así, ok, gracias. ¿Ya lo tienen? Así que aquellos que se están siempre quejando del gobierno y el gobierno y el gobierno, empiecen a no quejarse, sino a arrepentirse. Primeramente por la rebeldía de ellos, por la rebeldía de la iglesia y por la rebeldía en sus antecedentes, para que puedan tener autoridad para orar por sus presidentes y orar porque venga un gobierno genuino con el temor de Dios a las presidencias. Amén. Amén. Porque es fácil quejarse. Pero quejarse es una cosa y hacer otra cosa son dos tiempos diferentes. Amén. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ya saben quién era Satanás. Ese mismo principio que está aquí, que ustedes leyeron aquí, pueden buscar también por favor Ezequiel 28, versículo 13 y 17. Este mismo esto que acabamos de leer ahora mismo. Ya en poco tiempo en el misterio a mí me ha pasado con gente así. Pero pastor, vamos a poner que esta gente ya ore, que venga el reino de Dios sobre sus naciones. Que venga el reino de Dios y comenzó y me quedé. Esta gente no está lista para que el reino de Dios venga a sus naciones, que ellos se pongan a orar, venga a tu reino y que las potestades se caigan. No, ellos no están listos todavía porque están aprendiendo lo que es la palabra de Dios. Están aprendiendo, que están creciendo en Dios. Y yo no voy a decirle a ellos que hagan guerra espiritual, atando, echando fuera principados y potestades y demonios en sus naciones, si todavía no saben lo que es la autoridad. Y esta persona, cuando le dije así, pero pastor, ya ellos están esto, yo me quedé, ¿quién es el pastor aquí? ¿Tú o yo? Yo sé que ellos todavía no están listos. ¿Pero por qué pasó esto? Porque esta persona tuvo ese espíritu de rebelión, el mismo espíritu de Satanás.
como lo ponía a profetizar, lo ponía a ministrar y estaba en la escuela profética y que esto, lo otro, y yo lo ponía a hacer la adoración y lo ponía, tú sabes, ¿me entiendes? Que los dones crecieran en él, los frutos, y los dones, especialmente los dones, y el fruto y todo esto, el Espíritu Santo lo ayudará. So, él comenzó a moverse en el fuego y comenzó a predicar acá y allá. Ya pensó que podía quitarme a mí del púlpito y ponerse a él enfrente. Y yo digo, oh my God. Y cuando le dije, no está listo. Ellos todavía no han pasado muchas cosas, yo he pasado muchas cosas, yo sé que hay que tener mucho cuidado, yo no voy a ponerlos a ellos echar fuera a demonios, que el reino de Dios venga a las naciones, los principados, que esto, lo otro. Yo no estoy loco para eso, porque ya yo lo pasé. ¿Sabes lo que yo pasé a los 17 años cuando yo me convertí a Cristo? Una hermana diaconisa nos llevó a mí y a mi primo a hacer guerra espiritual cuando yo apenas estaba recién entregado a Cristo, ni me sabía la palabra. ¿Sabe lo que pasó? Después de 3 días de vigilia, yo recibí el último del Espíritu Santo y estaba volando en las nubes. Pero, tuve un sueño donde había una bruja flotando en el aire, que la bruja cogía la brujería y la tiraba a la casa de la hermana, que esta hermana ya partió con el Señor. Y yo agarraba la brujería y se la tiraba para atrás. Y la bruja me dijo esto en el sueño: me la vas a pagar. Y digo, guau. ¿Sabes lo que pasó? Al poco tiempo yo estaba en el mundo tomando cerveza y fornicando y pecando como loco allá afuera. ¿Por qué? Porque la hermana en Cristo me llevó a una guerra espiritual donde mi autoridad no había crecido, donde no tenía entendimiento de lo que era la autoridad de Dios en mi vida, y estaba recién convertido, que no sabía la palabra de Dios, y ella me llevó a una guerra que yo no estaba listo. ¿Y qué pasó? Terminé en el mundo. Entonces, eso es lo que yo le quise explicar a esta persona. Todavía no están listos. No lo están. Ah, no, pero ya yo también, yo también lo he pasado, que esto, lo otro. Y hablándome así como de barrio, yo, tú no has pasado nada. Tú apenas tienes como 2 años en la iglesia, te entregaste a Cristo apenas 2 años. Estás apenas aprendiendo, estás empezando. Y ya el humo se le subió así como, el mismo principio de Satanás. Se le subió el humo y ya quería como quitarme a mí y ponerse en mi queda y bendito. Entonces yo comencé a orar: Señor, brega con él. Y si no brega, ¿cómo se dice? Si no se arrepiente de ese espíritu de Absalón, de rebeldía, de rebelión, llévatelo, Señor amado, sácalo de aquí. Y al poco tiempo Dios se lo llevó, porque ya quería ponerse, ¿cómo se dice? Así como yo, a mi nivel. Y me quedé: tú no has pasado lo que yo he pasado. Yo he sufrido. Aquí yo estoy por la misericordia y la gracia de Dios, y tú quieres que ya yo... Estás loco. ¿Tú sabes lo que pasó después de eso? Le entró un espíritu de confusión, le entró un espíritu de brujería, porque operó queriendo sobrepasar la autoridad delegada que estaba sobre mi vida. Y le entró un espíritu de rebeldía y de confusión bien feo. Hasta un nene de aquí, un bebé, se le acercó y comenzó a llorar porque comenzó a discernir el espíritu de brujería y de rebeldía que estaba detrás de esta persona. Y era un bebé y lo discernió. Esto es bien serio. Esto es bien serio. Este es un principio que el diablo está siempre ahí, buscando, ¿cómo se dice? Que los cristianos caigan en el espíritu de rebeldía, en el espíritu de rebelión. Él siempre está ahí, buscando. Entonces nosotros tenemos que estar siempre: Padre, yo me arrepiento. Padre, yo me arrepiento en nombre de Jesucristo por cualquier rebeldía o cualquier rebelión que ha habido en mi vida, Dios, que solamente tú lo sabes, Padre. Yo me arrepiento en nombre de Jesucristo. Eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Por eso es que muchos líderes no quieren entrenar a su gente, no quieren capacitarlo, no quieren entrenar, mucho porque no tienen el conocimiento, otros porque sí tienen el conocimiento pero no quieren hacer, porque tienen miedo que la gente comience a levantarse y querés quitarlo del púlpito. Pero si tú ejerces una buena autoridad y tú le enseñas la buena autoridad a ellos, no vas a, ¿cómo se dice? Van a querer levantarse axalones y van a querer levantarse, pero tú vas a saber discernirlo y lo vas a quitar. Dios se lo va a llevar, porque no es justo que por un axalón los demás que tienen un corazón recto y que quieren aprender, no es justo que ellos se sienten por uno que solamente se está siendo movido por el espíritu de rebelión, del espíritu de Satanás.
Entonces, por eso muchos pastores no enseñan lo profético, pero si enseñan verdaderamente lo que es la autoridad de Dios, y ellos te conocen, que saben que tú los amas, que tú los entrenas, aunque se levanten los Axalares, los David se van a quedar contigo, los Jonatán se van a quedar contigo, porque te han conocido a ti y saben que tú ejerces un buen liderazgo y tienes el corazón del Padre de verdad hacia ellos, y te van a seguir apoyando y ayudando. Y ese Axalón, Dios se lo va a llevar, pero no es justo que dejemos de enseñar lo profético, el mover del poder del Espíritu Santo a la congregación y que se levanten como guerreros por uno que se cree que ya se le subió el humo a la cabeza, como se dice, ya se le subió el pecho como el pavo real, y ya piensa que sabe más que el pastor, más para que la pastora. ¿Qué va a hacer Dios? Va a sacarlo, pero va a seguir entrenando a aquellos que tienen un corazón enseñable y humilde. Amén. Amén. Ahora vamos a leer Ezequiel 28, 13 al 17. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, y de cornina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, de zafiro, carmuclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¡Wow! Usted sabe que cuando a una persona tú le das autoridad, y que ya a la persona tú le das una autoridad, y la persona al principio comienza a ser humilde, que todo lo otro, y de repente, le puede pasar como Satanás, porque va a ser probado. Toda persona que desea tener autoridad dentro del ministerio va a ser probada. Dios lo va a probar. El diablo lo va a atacar para probar si está en él la simiente de la rebeldía, de rebelión que estaba en Satanás. ¿Y por qué Dios lo va a permitir? Para ver si está en ti, para limpiarte y que el diablo no tenga nada en ti. Hasta que se halló maldad en él. Yo he visto personas que le dan un poquito de autoridad, lo he visto con mis ojos, le dan un poquito de autoridad y se creen Napoleón Bonaparte, que quieren conquistar a toda Francia. Y todos los demás lo miran así. Esto viene de arriba, que yo soy aquí, que sea allá. Y me quedé, oh my God, está operando en el mismo espíritu demoníaco de Satanás. Profetizan, dan palabras ahí en el target, dan palabras específicas, predican tremendo, se mueven en los dones tremendos, pero tienen el principio de la simiente de Satanás, la rebelión y la rebeldía, porque no muestran el corazón de Dios hacia los demás. Wow. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿Cuántas personas? Por eso es que tenemos que decir, Señor, por eso es que tú y yo tenemos que decir, Señor, limpia mi corazón, arranca de él todo aquello que solo tú sabes, Dios, que está ahí. No es que porque ya tú eres pastor o porque tú eres líder o que tienes un liderazgo en la iglesia, no lo necesita. Al contrario, somos más los que necesitamos decirle, Señor, limpia mi corazón de toda raíz de rebeldía, de toda rebelión. En el nombre de Jesucristo, somos los primeros que tenemos que hacerlo. Somos los primeros que tenemos que ir al trono de Dios. A decirle, Señor, que Satanás no tenga nada en mí, ninguna simiente en mí. Porque recibir autoridad y ser alguien y tú no tienes un corazón recto, el diablo te va a atacar. Si no tienes un corazón sano, restaurado, el orgullo se va a subir como la espuma. Si tienes bajo estima, el humo se te va a subir el orgullo. Y va a ser hallada maldad. Y eso es lo que Dios nos quiere que nos pase a nosotros. Él nos quiere limpiar de todo eso, para cuanto más subamos el escalón de la presencia del fuego, la unción y los dones más se manifiesten en nosotros, nosotros sepamos continuamente
que toda la gloria y toda la honra le pertenece solo a Dios. Y lo que somos, somos por su gracia y por su misericordia. No es porque nosotros somos la chavienda. Profetizo ahí, en el blanco, que esto, lo otro, ando con los grandes, ando con los generales. No. Yo no quiero andar con los generales de aquí la tierra. Yo quiero andar con el general de generales, que me mantenga manso y humilde ante Él. Es lo importante aquí en la tierra. La gente siempre está buscando el título o estar cerca de un líder o esto o lo otro. Pero el menos que quieren estar cerca es de Jesucristo, que lo haga manso y humilde. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, Padre. Hazme manso y humilde en el nombre de Jesucristo para que la maldad no sea hallada en mí. Arráncala, Dios, de mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. ¿Saben cuántas personas se enaltecen solamente por un poquito de poder? Aquí hubo otra persona en el ministerio. Comenzó a profetizar y solamente le dio una oportunidad en la cámara. Y comenzó a profetizar y lo hizo bien. Yo, pues, gloria a Dios. Le aplaudimos y cosas así, gloria a Dios. Y le aplaudimos a todos. La cuestión es lo siguiente. Que comenzó a escuchar otras fuentes en Facebook, en YouTube, que estaban operando un espíritu de brujería carismática, que algún día enseñaré sobre la brujería carismática. Y cuando nosotros le llamamos la atención, ella no nos hizo caso a nosotros. No respetó nuestra autoridad, la que Dios ha delegado sobre nosotros. No la respetó. Se quiso poner al nivel de nosotros. ¿Sabe lo que pasó? Igual, le entró un espíritu de confusión y de locura. Tristemente esta mujer se fue del ministerio, de la nada. ¿Pero por qué? Porque no se sometió a la autoridad. Y cuando le llamamos la atención, que no estuviera escuchando a esta bruja, que parecía una bruja eclesiástica, cuando yo le comencé a escuchar, Dios, oh my God, esto está bien feo. Y yo comenzamos a explicarle, ten cuidado, discierne lo que estás viendo allá afuera, ten discernimiento, ora en lengua, pide al Espíritu Santo discernimiento. Sí, no, como ella podía ya profetizar y la pusimos a profetizar, ella creyó, ya yo sé, no tengo que darle cuenta a ustedes, pastores. Y tristemente está por ahí con un espíritu de locura. Y tristemente no solamente ella, sino toda su esposo y su familia. ¿Por qué? Le pasó como a Satanás. No pudo bregar con la autoridad. Y el poquito que se estaba moviendo ya en lo profético, un poquitito, un chipitito, una gotita. En lo profético ya creyó, yo escucho a Dios, no tengo que escuchar a mis pastores para nada. Ya yo escucho a Dios, no tengo que decirle nada a ellos. Terminó afuera de la iglesia, confundida, y por allá con un espíritu de locura. Porque si no obedece a la autoridad de Dios, a la autoridad de la palabra, la autoridad delegada, y actúas con espíritu de rebeldía y de rebelión, va a entrar un espíritu de locura. Y es un peligro. Esto es peligroso, mi hermano. ¿Tú sabes cuántos cristianos están moviéndose en ese espíritu de locura y de confusión y de rebeldía y de rebelión allá afuera? Bastante. Oh, yo sé profetizar, ¿para qué me vas a meter la autoridad? Una vez yo conocí a uno que lo conocí así y me lo presentaron. Se movía a lo profético, profetizaba. Y yo me lo encontré en el parking de la iglesia, y yo, un americano él. Y después tuve un sueño con él, que él era como un árbol recostado de la iglesia, pero las raíces estaban fuera. Y él estaba recostado de la iglesia y las raíces afuera. Que era que como él creía mucho, que sabía mucho, no se sometía a la autoridad y estaba fuera de la cobertura y de la protección de Dios. Y fuera de la protección de sus líderes. Porque él quería, ya yo sé, ¿para qué me voy a someter? Ya yo sé. No sabía nada. Y anda por ahí también con un espíritu de locura bien feo. Esto es serio, mi hermano. Esto es serio de verdad. Gracias, Jesús. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ese es todo lo que le pasó a Satanás cuando quiso poner su trono, quitar el trono de Dios y poner el trono de él. Y eso es lo que Dios nos quiere librar a nosotros. Que menguemos a nosotros continuamente. Y ¿cómo se dice? Que no pongamos nuestro propio trono. Tenemos que arrepentirnos también. Otra cosa es, ¿cuántos líderes, cuántos de nosotros hemos querido levantar nuestro propio trono aquí en la tierra y no el trono de Dios? Y le hemos robado la gloria a Dios. Yo como pastor me incluyo. Mejor me incluyo.
y me arrepiento. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos y le hemos robado la gloria a Dios y no hemos dejado que sea el trono de Dios el que venga? Sea el trono de Dios el que se ha puesto. No mi trono, no el trono de nosotros, sino el trono de Dios, gobernando nuestras vidas, nuestras familias, el ministerio, en el nombre de Jesucristo y nuestras naciones. El trono de Dios, quitando mi trono, yo no tengo nada, Dios. Arrojo mi corona delante de ti. Yo quiero que Dios Padre, seas tú el que gobierne sobre mi nación, sobre mi familia, sobre el ministerio y cada área de mi vida, Dios. Que sea tu reino, Dios, y tu voluntad la que se haga. En el nombre de Cristo Jesús. No yo, sino tú, Dios, en mí. Y limpia mi corazón y arranca de mí, Dios, toda maldad. En el nombre de Jesús. Que no levantemos nuestro nombre en alto, sino el nombre de Jesucristo. Tristemente, eso es lo que ha pasado hoy en día. Muchos ministerios levantan el nombre del ministerio en alto, levantan el nombre del ministro, pero el nombre que no levantan es el nombre de Yeshua Mashiach, el nombre de Jesucristo, el Mesías. Ese es el nombre que tenemos que levantar, dejar nuestro orgullo a un lado y decir, Señor, tú eres el que reina, tú eres el que vive y la gloria te pertenece solo a ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y nadie va a quitar tu trono. Tú eres el que reina y tu trono es el que está sobre encima de todos los tronos, en el nombre de Jesucristo. Y nosotros los pastores y los líderes, los apóstoles y profetas, tenemos que arrepentirnos porque muchas veces le hemos robado la gloria a Dios y le hemos levantado más el nombre de nosotros mismos, del ministerio, que el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hemos caído en el mismo principio de Satanás. Al querer quitar el trono de Dios y poner nuestro trono. Eso es lo que ha pasado hoy en día en la iglesia también. Tristemente. Y es tiempo que nosotros comenzamos, Señor, tu trono es el que te establece en mi vida, en mi familia. Tu reino y tu trono es el que se establece en el ministerio. Tu reino y tu trono es el que establece en mi finanza, en cada área de mi vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Yo no quiero caminar en los principios, en lo de Satanás. Yo quiero caminar en la humildad y en el temor tuyo, Padre. Dándote siempre gloria a ti y respetando tu autoridad. Y la autoridad delegada que tú has puesto sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. El primer pasaje muestra cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. Mientras que el segundo señala su transgresión a la santidad de Dios. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios lo que violó la autoridad de Dios. Y fue esta rebelión lo que ocasionó lo que Dios condenó. Wow. Wow. Cada vez que nosotros queramos hacer nuestra propia voluntad, estamos operando en el mismo principio de Satanás. Cada vez que queremos desobedecer nuestras autoridades, la autoridad de Dios, la palabra de Dios, estamos ejerciendo y moviendo en el mismo principio de Satanás. Cada vez que queremos hacer las cosas de nuestra voluntad y como nos da la gana, estamos ejerciendo el principio de Satanás, porque estamos quitando el trono de Dios y poniendo nuestro propio trono. Y tenemos que arrepentirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y va a terminar. Satanás no tiene temor de que predique la palabra de Dios. Pero sí teme cuando estamos sujetos a la autoridad de Cristo. Así que predicar bonito o predicar con unción y milagros, etcétera, etcétera. El diablo no tiene nada miedo de eso. Profetizar y que dejen la vena principal ahí en el target. El diablo no tiene nada miedo de eso. O cuando tú predicas y la gloria de Dios se manifiesta y todo esto, el diablo no tiene nada de eso, miedo. El diablo lo que le tiene miedo es que si tú y yo estamos sometidos a la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que el diablo tiene miedo. Eso es lo que los demonios le tienen miedo. Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo. No que prediquemos bonito o que tengamos cuantos doctorados, porque los doctorados nos echan fuera demonios, o que nos movamos en esto y lo otro. No, nada de eso. El diablo le tiene miedo. El diablo tiene miedo que solamente tú y yo nos sometamos a la autoridad de Yeshua. Allí es que el diablo dice: wow, un hombre bajo autoridad, un hombre que sabe la autoridad, un hombre y una mujer que se somete a la autoridad de Dios. Wow, es bien difícil entonces. Porque él sí va a saber que cuando él abre la boca, voy a tener que salir corriendo.
Eso es lo que el diablo piensa. El diablo sale corriendo cuando una mujer y un hombre de Dios caminan sometiéndose a la autoridad de Dios. Caminan sometiéndose a la autoridad del Padre, a la palabra. El diablo lo sabe. Y cuando yo he tenido sueños, que yo los sueños digo en el nombre. Cuando yo digo en el nombre, he visto los demonios huyendo. He tenido sueños así. Una vez tuve un sueño hace años atrás, como vi la serpiente, como era la serpiente en el huerto del Edén. En el huerto del Edén yo la pude ver, era bien alta, como parada como un hombre, y era bien así, bien llenita, bien gordita en el sueño. Y vi esa serpiente, fue la serpiente, el cuerpo que usó Satanás. Yo vi cómo era antes de la caída, antes que la serpiente empezara a andar sobre su pecho. Yo vi cómo estaba parada en su piececito, bien orgullosa en el sueño. Y cuando yo la vi en el sueño, yo iba como que tenía como una espada. Yo iba a decir en el nombre. Cuando yo dije en el nombre, lo que me dio más cómica que la serpiente salió huyendo con sus dos piernitas. O sea, hay un comercial que se llama de seguro, Geico. Okay. Entonces, cada vez que yo veo esa lagartija, me acuerdo de ese sueño. Porque así mismo, como esa lagartija, así mismo fue que yo tuve el sueño. Cuando yo dije en el nombre de Jesús, ¡fum! Salió corriendo. Entonces, entre más nos sometamos a la autoridad de Dios, vamos a tener más autoridad que cuando veis en el nombre, los demonios dicen, ¡fu! Aquí no puedo estar porque este hombre sabe lo que es la autoridad de Dios. Sabe someterse a la autoridad de Dios. Sabe lo que es ser humilde y someterse a la autoridad del Padre. Y los demonios lo saben. Esta mujer, los demonios saben cuando una mujer camina a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando abre la boca y comienza a adorar, patita va que te tengo. Sale huyendo. Amén. Amén. Así que el diablo no tiene miedo a cuando queriendo prediquemos. Porque yo sé que yo predico así como tú me entiendes. Fum, fum, fum. Yo no ando con muchas pleitesías ni nada de eso. Ahí va en el nombre de Jesucristo. Para la gloria de Dios. Amén. Así que dice. Los que servimos a Dios jamás debemos servir según el principio de Satanás, sino según el principio de Cristo. Cuando actuamos según el principio de Cristo, el poder de Satanás se destruye, se desvanece, desaparece. Oh, wow, gracias Espíritu Santo. Entre más nos sometemos a la autoridad de Dios, entre más nos sometemos a su palabra y a la autoridad delegada aquí en la tierra, más los principios de Satanás no van a poder operar en nuestras vidas. Se van a desvanecer, se van a destruir en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús, porque el carácter de Cristo está en nosotros. Y el carácter de Cristo es un carácter de sometimiento al Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. ¿Me pueden buscar, por favor, para terminar? Juan 14:30. ¿Lo tienen? Si de veras queremos servir a Dios, si de verdad queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente del principio de Satanás. ¿Tienen Juan 14:30 para terminar? Juan 14:30. Juan 14:30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. ¿Quién dijo eso? No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. Pero para que Jesús tuviera la autoridad de decir lo que dijo, se sometió a la autoridad del Padre. Mucha gente piensa que ya podemos, que ya pueden hacer y deshacer sin preguntarle, Padre, yo no quiero que el diablo tenga nada en mí. Límpiame, Dios. Purifícame, Señor, porque yo quiero ser usado por ti, pero no quiero ser, ¿cómo se dice? Ministrar con los principios de Satanás. Así que limpia mi corazón, Dios. Limpia mi vida, Dios, para que el diablo no tenga nada en mí. En el nombre de Jesús. Y para eso tenemos que someter nuestra voluntad a Dios, al Rey de Reyes, someter cada área de nuestras vidas a Él y ser obediente a Él, aunque no la entendamos muchas veces. No entendemos las cosas muchas veces, pero me someto a ti, Dios,
porque tú estás haciendo algo en mí. Me estás limpiando y arrancando todo principio de Satanás. Lo estás arrancando de mí para que el diablo no tenga nada en mí. Así que si queremos ser usados por Dios, tenemos que decirle, Señor, límpiame primero para que Él no tenga nada en mí. Para que Satanás no tenga nada en mí. Todos aquellos que de verdad quieren servirle a Dios, su oración debe ser eso. No poder, no unción. La gente pide poder, la gente pide unción, pero no pide, Espíritu Santo, ayúdame a someterme a Dios. Ayúdame a hacer la voluntad de Dios. La gente pide ministerio, pide el fuego, esto, lo otro, pero no le piden al Espíritu Santo, ayúdame a menguar a mí y límpiame para que el diablo no tenga nada en mí. Para que yo pueda ser un instrumento limpio en tus manos, Señor. Amén. Ajá. Amén, amén, amén. Y lo voy a repetir. Si de veras queremos servir a Dios, si de verdad queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente del principio de Satanás. Cuando actuamos según el principio de Cristo, el poder de Satanás se desvanece. Todo el poder de Satanás se va a desvanecer cuando nosotros actuamos en el principio de Cristo, que es de amor, de sometimiento y de humildad a la autoridad del Padre. Jesús no hacía nada que no vea hacer el Padre, dice la Escritura. No podemos hacer nada si primero no buscamos su rostro y su voluntad y nos sometemos a la autoridad. Amén. Si no, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios y someternos a su autoridad. Vuelvo y repito, la autoridad está en todos los sitios, en la escuela, en la carretera, el policía, en el supermercado, en los doctores, en el hospital. Siempre hay autoridad. Hay autoridad. Pero la cuestión es que nosotros tenemos un espíritu rebelde que no nos queremos someter a la autoridad. No podemos estar moviéndonos deseando el fuego, la unción, etcétera, etcétera. Un ministerio grande, que esto, lo otro. Si primero no nos decimos, Señor, purifícanos. Purifícanos, Dios. Purifícanos, Dios. Aún una persona quiere un negocio. Quiere un negocio. Sí, pero si tienes el principio de Satanás, cuando tengas mucho dinero y tengas muchas riquezas en el negocio, y tienes el principio de Satanás, te vas a enaltecer, tu corazón se va a poner orgulloso. Y vas a decir, ¿para qué? Yo no necesito más a Dios. Ya yo hice todo en mis propias fuerzas. Y de repente te alejaste de Dios como hizo Satanás. Actuaste en el principio de Satanás. Por eso Dios quiere purificarnos siempre, primero a nosotros, antes de cualquier cosa. Él nos quiere purificar para que el diablo no tenga nada en nosotros. Amén. Así que bendiciones. Espero que me sigan amando. Que lo amo mucho. Por eso es que yo quiero, ¿cómo se dice? He querido enseñarles esto. Porque si queremos crecer en autoridad y queremos ser útiles en el reino de Dios, tenemos que someternos a una autoridad saludable. Someternos a Él, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a su palabra, y a las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra, que ha delegado. Y si tienes una autoridad que está actuando no con la autoridad de Dios, no con los principios de Dios, sino con los principios de Satanás, entonces tienes que orar y clamarle a Dios para que esa persona se arrepiente, ese pastor, ese líder, se arrepiente y comience a arrepentirse, y que él tenga un arrepentimiento genuino. Pero si no tiene un arrepentimiento genuino y no hay un cambio en ese líder, en ese pastor, etcétera, etcétera, entonces Dios te va a mover a ti en un lugar donde tú puedas crecer y dar buenos frutos para el reino de Dios, porque tú quieres servir a Dios. Y lo importante es que tengas un corazón manso y humilde y enseñable, y que le pidas continuamente, Señor, límpiame para que el diablo no tenga nada en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Yo no quiero la simiente de Satanás en mí, yo quiero tu simiente, Jesucristo, que es de sometimiento a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones. ¿Aprendieron algo? Sí. Amén. Ok, estoy terminando, voy a cerrar por ustedes. Saludos a todos los que entraron. Mamá Irma, Don Feli, Rodrigo, Mónica, mi mamá allá en Panamá, todos los que entraron a la célula de Panamá. Lili, bendiciones Lili, René, todos los que entraron ahí. Gaby, Dios te bendiga. Ingrid, todos los que entraron. Alicia, Dios te bendiga. Todos los que entramos, no vamos, como si la gente desea ser usada, autoridad, poder, pero vamos a desear primero algo, es limpia mi corazón, Dios, para que cuando tú me des autoridad, cuando tú me des más poder y más autoridad, Dios, yo me mantenga manso y humilde y dándote siempre honra y gloria a ti, Dios. Que cuando tú me bendigas a mí, Señor, más, Señor, yo pueda darte gloria y honra a ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.
Limpia mi corazón, Señor amado. Yo me arrepiento, repitan conmigo, Padre, yo me arrepiento en nombre de Cristo Jesús de toda rebeldía en mi vida, de si yo he caminado en espíritu rebelde, si yo he caminado en espíritu de rebelión, Padre, con espíritu de anarquía, con espíritu de rebelión, Dios amado. Yo me arrepiento, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Yo no quiero ya hacer mi propia voluntad, Dios. Yo quiero hacer tu voluntad, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú me llevas algún día al ministerio, a un ministerio, Dios amado, o algún día tú me levantas para mí, a mí para ser un ministro, Dios, yo quiero que primero tú me sanes, tú me restaures, tú me liberes, Señor amado, para que el diablo no tenga nada en mí, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sana mi corazón primeramente, Padre. Yo no deseo dones, yo no deseo promociones, no deseo ministerio. Te deseo primero a ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, porque yo quiero que tú me limpies, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, como dice la Escritura, para que el diablo no tenga nada en mí, Dios. Que cuando tú me des más autoridad, me levantes en un ministerio, yo me mantenga manso y humilde, reconociendo, Dios, que todo lo que tú lo has hecho por tu gracia, por tu misericordia, Dios. Y que entre más tú me bendigas financieramente, Padre, tú sepas darte honra y gloria, Dios amado, y no me aleje de ti, al contrario, me acerque más a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamente tu oración, la gente pide, ora por poder, por unción, milagros, etc. Bendiciones, promoción. Pero cuando tengamos la humildad y reconocer, Señor, perdóname porque caminé en espíritu rebelde, automáticamente Dios te va a dar una promoción. ¿Tú sabes qué? Te va a llevar a otro nivel porque estás reconociendo que lo necesitas y dependes de Él y ya no quieres caminar en espíritu de rebelión.